O sea, empezás a pagar ganancias si ganás más de 124. Exacto. Si te quedan en el bolsillo más de 124, son 150. Exacto. Te propongo que lo sumemos a Iván Sasovsky, que es tributarista, Perfecto, para hablar con él. Sofi, Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bien. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Iván, contame una cosa. ¿Es importante esta medida respecto a la cantidad de gente que queda involucrada? Digamos, ¿es efectivamente un alivio para la clase media o no tanto? A ver, cualquier baja de impuestos en nuestro país tiene que ser festejada porque claramente el sistema tributario argentino, para los que están en blanco, para los formalizados, es demasiado pesado. Con lo cual, esto debería ser tenido en cuenta como una buena noticia. El problema que hay atrás de este tipo de anuncios que, a ver, yo lo que cuestiono de esto es que esto ya se intentó hacer en su momento, entre el año 2013 y 2015, permanentemente en los años electorales se involucraba una baja, ustedes lo tendrán presente, el SAC que no quedaba grabado, el de junio, sí, justo antes de las elecciones, todo ese mecanismo de discrecionalidad respecto a la tributación. O te desdoblaban el descuento y te lo descontaban en varias veces. Entonces, esa discrecionalidad hoy queda también en manos del Poder Ejecutivo. Hay algunas todavía certezas que no tenemos, es decir, si esto se va a seguir actualizando como el resto de las deducciones que se encuentran dentro del impuesto a las ganancias y después los efectos colaterales de esto. Para complementar un poquito lo que comentaba Sofía, hay una situación muy particular que es el consumo, recaudas por IVA y también por el impuesto país, el impuesto al consumo en el exterior. Con lo cual, en un contexto de inflación, lo que no se recauda vía impuesto a las ganancias se va a terminar o emitiendo o de alguna manera generando mayor inflación futura. Claro. Entonces, acá lo que no plantea el proyecto es una reducción del gasto vinculado con esta reducción en la recaudación y vuelve a incorporar, como digo, la discrecionalidad dentro de una ley que tiene sus mecanismos propios para que no pasen situaciones extremas como, por ejemplo, si yo tengo más de 150.000 pesos de sueldo, prefiero no hacer horas extras para que no quedara alcanzado y que los efectos de la incorporación de toda la ganancia pasen a estar grabados, o esto no me lo declares y abonar la informalidad. Creo que este tipo de medidas que se incorporan dentro de un sistema que ya está funcionando ha fracasado en su momento, ha generado mayores problemas que soluciones. Y la verdad es que viene muy bien en este contexto en el que los bolsillos están muy deprimidos. Obviamente que la gente lo necesita. El problema acá es cómo trasladamos esto, que parece ser una medida de corto plazo, a un mediano y a un largo plazo para que no tenga que depender de la voluntad del político cuánto tiene que pagar una persona. Terminamos siendo rehenes de un sistema tributario que recae sobre el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, Iván, es muy interesante lo que comentabas, ¿no? Esto de la emisión, porque los planes del gobierno, del oficialismo, es que estos 40.000 millones de pesos se compensen con consumo, con gasto en IVA, ¿no? Que lo compensen a través de eso. Ahora, hablábamos esta mañana justamente con Iván por teléfono y decíamos, bueno, hay un tema de que efectivamente este dinero se puede ir a la brecha, o sea, el plan del gobierno, ¿cuántas chances tiene para vos de salir como ellos lo desean, ¿no? Está complicado en este contexto. Bueno. Hay un dato que es de la realidad. Cada vez que Sergio Massa propuso una modificación en el sistema tributario, recordemos, 2013, entre las PASO del 2013 y las elecciones generales, ¿se acuerdan el Massa que le ponía un freno a la Cristina Eterna, que ganó esas elecciones? Bueno, a partir de ese antecedente se incorpora el impuesto a la renta financiera, no el segundo que propuso él, sino aquel que alcanzaba las compraventas de acciones, que terminó repercutiendo más en las pymes que en las grandes empresas. Por lo tanto, una medida tribunera como la denominamos en aquel momento. Segunda intervención de Sergio Massa, la incorporación de la actualización de alguna manera de determinados mínimos no imponibles
por el RIPTE, con las consecuencias que eso tiene, digamos. Tercera medida, propuso la incorporación del impuesto a la renta financiera en su momento, que generó la disparada sobre lo que eran las LEVACs. Y empezó la corrida cambiaria de la salida de las inversiones en el país, con lo cual la verdad es que los antecedentes no están a su favor y terminaron generando el efecto contrario al que buscaban. Con lo cual espero que esta medida sea debatida en el Congreso, que se incorporen cosas básicas como por ejemplo la incorporación de los autónomos. Esto vuelve de nuevo a esa situación en la que llegamos en 2015 a tener 13 mínimos no imponibles. Dependían si eras autónomo, si no eras autónomo, si estabas en relación de dependencia, en qué provincia vivías, en qué rango de sueldos te encontrabas. Y mucho terminaba en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en decretar de alguna manera un aumento que nunca llegaba o que llegaba en los momentos en los que se necesitaba hacer una medida electoral con eso. Bien. Iván, gracias por el contacto con La Nación. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego, más que claro.